Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Qué tal están? Espero que estén teniendo un día genial y lleno de energía, porque hoy les traigo un vídeo que va a dar mucho que hablar. El título lo dice todo: impactante. Mer suplica a Afra última chance. El giro inesperado que te dejará sin aliento. Ya se imaginan por dónde van los tiros, ¿verdad? Para los que no estén familiarizados, estamos hablando de la serie turca que nos tiene a todos pegados a la pantalla, Yalan. Y claro, estamos hablando de Mer Ramazan Demir, interpretando a Ferit, y de Afra Saraoğlu, que da vida a Seyran. La dinámica entre estos dos personajes es explosiva, ¿no creen? Pasamos del amor a la guerra, de la tensión a la pasión, en cuestión de segundos. Y en este vídeo vamos a analizar un momento crucial, un momento de crisis, donde Mert, o más bien Ferit, se juega el todo por el todo para recuperar a Seyran. ¿Y el giro inesperado? Prepárense porque va a ser un shock. Antes de que sigamos y para no perdernos ningún detalle de esta y otras series turcas que amamos, asegúrense de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ni un solo vídeo, ni un análisis, ni ninguna teoría que podamos sacar sobre lo que está pasando. Ya saben, suscríbanse y sean parte de esta comunidad. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el drama. La situación que vamos a analizar es el momento en el que Ferit, desesperado por recuperar a Seyran, le suplica una última oportunidad. Recordemos un poco la historia. Ferit, con sus errores, sus infidelidades, su impulsividad, ha hecho mucho daño a Seyran. Y Seyran, con toda la razón del mundo, está cansada, decepcionada, rota. Ha llegado a un punto donde ya no sabe si puede seguir confiando en él, ni en el futuro que le ofrecen juntos. Asterisco el contexto, un huracán de emociones y decisiones asterisco. Para entender la magnitud de la súplica de Ferit, es crucial recordar el contexto que ha construido la serie. Yalan nos presenta una historia de amor y desamor, marcada por las barreras culturales, los conflictos familiares y sobre todo, los errores y aciertos de sus protagonistas. Ferit, proveniente de una familia adinerada y tradicional, es un hombre con una personalidad compleja. Por un lado es encantador, carismático y capaz de amar profundamente. Por otro es inmaduro, impulsivo y propenso a cometer errores que hieren a quienes lo rodean. Seyran, por su parte, es una joven de carácter fuerte, inteligente y con aspiraciones. Su relación con Ferit comienza de manera inesperada, impuesta por las circunstancias y las decisiones familiares. A pesar de las dificultades iniciales, Seyran se enamora de Ferit, pero su confianza se ve constantemente minada por las acciones de él. Las mentiras, las infidelidades y la falta de compromiso por parte de Ferit la llevan a un punto de quiebre. La escena de la súplica, por lo tanto, no es un evento aislado. Es el clímax de una serie de conflictos, la culminación de un ciclo de dolor y decepción. Es el momento en que Ferit se enfrenta a las consecuencias de sus actos y se ve obligado a luchar por lo que más importa, el amor de Seyran. La desgarradora escena, un Ferit vulnerable La escena o las escenas, porque a veces esta situación se extiende en varios capítulos, son desgarradoras. Vemos a Ferit, que por lo general es arrogante, egoísta y un poco consentido, completamente vulnerable. Se quiebra ante Seyran, se humilla, se declara culpable. No se guarda nada. Le confiesa su amor, su arrepentimiento, su miedo a perderla. Utiliza todas las palabras, todas las promesas, todos los gestos que puede. Le suplica que le dé una oportunidad para demostrarle que ha cambiado, que es digno de su amor, que puede ser el hombre que ella necesita. La interpretación de Mert Ramazan Demir es fundamental para el impacto de la escena. El actor logra transmitir la desesperación, el arrepentimiento y la profunda tristeza de Ferit. Vemos a un hombre que se despoja de su orgullo y se enfrenta a la realidad de sus errores. Su mirada, su voz, sus gestos, todo contribuye a crear una atmósfera de tensión y emotividad que nos conmueve profundamente. En la escena, Ferit no solo suplica por una segunda oportunidad, sino que también intenta explicar sus acciones, buscando justificar, pero sin excusarse. Reconoce sus errores, se hace responsable de sus acciones y muestra un deseo genuino de enmendar el daño causado. Este grado de vulnerabilidad es un cambio radical en comparación con la imagen que habíamos tenido de él. La respuesta de Seyran, un dilema emocional. ¿Y Seyran? ¿Qué hace Seyran?
Aquí es donde reside la magia de Afra Saraolu y la fuerza del personaje. No es una mujer que se deja doblegar fácilmente. Se nota en sus ojos la lucha interna. Por un lado, el amor que siente por Ferit, la química que comparten, los momentos felices que han vivido. Por otro lado, el dolor, la traición, la decepción. La desconfianza que se ha instalado en su corazón. ¿Cómo puede volver a confiar en alguien que le ha roto el corazón tantas veces? ¿Cómo puede arriesgarse a sufrir de nuevo? La interpretación de Afra Saraolu es igualmente crucial. La actriz logra transmitir la complejidad emocional de Seyran de manera magistral. En sus ojos vemos la duda, el dolor, el amor y la esperanza. Vemos la lucha interna entre el deseo de perdonar y la necesidad de protegerse. Seyran es un personaje fuerte pero también vulnerable, y Afra Saraolu captura a la perfección esa dualidad. La respuesta de Seyran no es inmediata ni definitiva. No se deja llevar por las emociones del momento. Reflexiona, analiza, pondera. Su silencio, su mirada, sus gestos nos transmiten la profundidad de su dilema. Se debate entre el amor que siente por Ferit y la necesidad de proteger su corazón. No es una decisión fácil, y la serie nos permite acompañarla en su proceso. *** El dilema moral, ¿merece Ferit una nueva oportunidad? ***. Lo interesante de esta situación es que no hay una respuesta fácil. No hay una decisión obvia. Cada uno de nosotros como espectadores podemos tener nuestra propia opinión. ¿Debe Seyran darle una oportunidad? ¿Se merece Ferit esa oportunidad? ¿Es posible que Ferit cambie verdaderamente? ¿O la historia se repetirá? Es un dilema moral y emocional que nos engancha y nos hace reflexionar sobre nuestras propias relaciones, sobre el perdón, sobre la posibilidad de cambio. La serie nos invita a cuestionar nuestras propias ideas sobre el amor, el perdón y las segundas oportunidades. ¿Hasta dónde debemos perdonar? ¿Cuándo debemos alejarnos? ¿Es posible que una persona cambie? Estas son preguntas que nos plantea Yalan a través de la historia de Ferit y Seyran. Ferit, en su desesperación, utiliza todos los recursos que tiene. Le recuerda momentos especiales, le hace promesas, le regala detalles, le dice que hará lo que sea para recuperarla. Y aunque a veces sus acciones pueden parecer un poco exageradas, o incluso manipuladoras, es difícil no sentir empatía por él. Vemos a un hombre que está dispuesto a cambiar, a aprender, a crecer. Un hombre que en el fondo está enamorado de verdad. Sin embargo, Seyran no se deja engañar fácilmente. Conoce a Ferit, sus debilidades y sus fortalezas. Sabe que las palabras pueden ser vacías si no van acompañadas de acciones. Por eso su respuesta es tan crucial. Es la decisión que definirá el futuro de la relación. *** El giro inesperado, el corazón de la trama ***. Pero la clave, el giro inesperado que nos deja sin aliento, es la reacción de Seyran. Porque no es una reacción predecible. No es un sí rotundo, ni un no definitivo. Es una mezcla de emociones, una indecisión, una incertidumbre. Y en ese momento, cuando creíamos que sabíamos hacia dónde iba la historia, ¡boom! Llega el giro. Puede ser una confesión, una revelación, una acción inesperada por parte de otro personaje. Algo que pone todo patas arriba y nos obliga a replantearnos todo lo que creíamos saber. Este giro puede ser algo tan sencillo como una conversación reveladora entre otros personajes, o una acción inesperada que cambie completamente la dinámica de la relación. O incluso, y esto es muy común en las series turcas, puede ser una intervención de la familia, una intriga, un secreto revelado. Lo que sí es seguro es que este giro tiene consecuencias enormes en la historia. Obliga a los personajes a tomar decisiones difíciles, a enfrentarse a sus miedos y a luchar por lo que realmente quieren. Y por supuesto nos mantiene a nosotros, los espectadores, al borde del asiento. El giro inesperado es el elemento que distingue a Yalan de otras series del género. Los guionistas saben cómo sorprender al público, cómo romper con las expectativas y cómo mantener la intriga hasta el final. Es la chispa que enciende la pasión y la tensión de la trama, y que nos hace querer más. *** El impacto del giro, consecuencias y reflexiones ***. Este giro inesperado tiene un impacto profundo en la historia y en los personajes. Obliga a Ferit y Seyran a replantearse sus decisiones, a cuestionar sus sentimientos y a luchar por lo que realmente quieren.
También tiene consecuencias en otros personajes y en las dinámicas familiares, lo que añade complejidad a la trama. El giro puede ser una traición, una nueva revelación sobre el pasado, una decisión que afecta el futuro de la pareja o incluso una amenaza que pone en peligro su relación. Lo importante es que este giro cambia el rumbo de la historia y nos obliga a reevaluar nuestras propias ideas sobre el amor, el perdón y las segundas oportunidades. A partir de este giro, la serie se adentra en nuevas tramas y conflictos, y los personajes deben tomar decisiones difíciles que pondrán a prueba su amor y su compromiso. El futuro de Ferit y Seyran, y de todos los personajes que los rodean, se vuelve incierto, lo que genera aún más interés en el público. *** El éxito de Yalan, un análisis de los elementos clave ***. Pero, ¿qué es exactamente lo que hace que este momento sea tan impactante? Además del gran trabajo de los actores, la escritura de los guionistas es clave. Saben cómo construir la tensión, cómo crear expectativas, cómo sorprender al público. Los diálogos son intensos, emocionales, llenos de matices. La música, la fotografía, la dirección, todo se combina para crear una atmósfera que nos envuelve por completo. Y lo más importante, la identificación. Nos identificamos con los personajes, con sus problemas, con sus anhelos. Queremos que sean felices, queremos que superen sus obstáculos, queremos que encuentren el amor verdadero. El éxito de Yalan radica en varios elementos clave. Guión sólido Los guionistas han creado una historia rica en matices, con personajes complejos y conflictos emocionales que resuenan con el público. Actuaciones sobresalientes Mert Ramazan Demir y Afra Saraolu entregan interpretaciones magistrales, transmitiendo la profundidad de las emociones de sus personajes. Dirección de calidad La dirección de la serie crea una atmósfera envolvente, utilizando la música, la fotografía y la puesta en escena para potenciar el impacto emocional de las escenas. Química entre los protagonistas La conexión entre Mert Ramazan Demir y Afra Saraolu es palpable, lo que hace que la historia de amor sea aún más creíble y apasionante. Temáticas universales La serie aborda temas universales como el amor, el perdón, la familia, la tradición y la modernidad, lo que permite que el público se identifique con los personajes y sus conflictos. Giros inesperados La serie sorprende constantemente al público con giros inesperados en la trama, manteniendo la intriga y el interés. Más allá de la trama, un espejo de las relaciones humanas Este tipo de escenas, de peticiones, de súplicas, son más que simples momentos en una serie de televisión. Son el reflejo de las relaciones humanas, de las luchas internas, de la búsqueda de la felicidad. Nos recuerdan que el amor no es siempre fácil, que requiere trabajo, compromiso, perdón y, a veces, una buena dosis de paciencia. Y que aunque la historia pueda parecer complicada, siempre hay esperanza de un final feliz. Las series turcas como Yalan no solo nos entretienen, sino que también nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias vidas y relaciones. Nos ofrecen la oportunidad de empatizar con otros, de comprender diferentes perspectivas y de cuestionar nuestras propias creencias y valores. La súplica de Ferit y la respuesta de Seyran son un claro ejemplo de esta capacidad de la serie para conmover y hacernos reflexionar. Nos muestran la complejidad del amor, el dolor de la decepción y la esperanza de la reconciliación. Nos recuerdan que el camino hacia la felicidad no siempre es fácil, pero que vale la pena luchar por ella. Conclusión. Un llamado a la reflexión y al disfrute Ahora, para no hacerles más spoilers, vamos a dejar el análisis hasta aquí. Quiero que ustedes, los que aún no hayan visto la serie, o los que ya la vieron, pero quieren refrescar la memoria, experimenten ese momento impactante por ustedes mismos. La serie se encuentra en varias plataformas online, y como ya les dije, no se la pueden perder. En resumen, hoy hemos hablado de la desgarradora súplica de Mert, como Ferit, a Afra, como Seyran, por una última oportunidad. Hemos analizado la tensión, el drama, la emoción y el giro inesperado que nos dejó a todos sin aliento. Hemos hablado del poder del amor, del perdón y de la importancia de las segundas oportunidades. Espero que les haya gustado el vídeo. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este momento. ¿Creen que Seyran debería darle una oportunidad a Ferit? ¿Qué esperan del futuro de esta pareja?
Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Y antes de que se vayan, recuerden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos sobre series turcas y mucho más. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo.